Turn it up. You might be a redneck. Turn it up. Turn it up. You might be a redneck. Turn it up. You might be a redneck. 1, 2, 3. Okay, boys. El psicoanálisis como un invento y una creación de Freud, y después con la continuación de muchísimos autores, pero sobre todo con cierta continuación e intervención de Lacan, lo que postula y lo que sostiene es que la mente humana puede estructurarse bajo tres formas diferentes. La neurosis, la psicosis y la perversión constituyen para el psicoanálisis tres maneras de procesar la realidad exterior y la realidad del propio cuerpo, las cuales están siempre enlazadas y no se pueden separar tajantemente de maneras diferentes. En el podcast de hoy, la idea es recorrer esa estructura mental que es la neurosis, que es la estructura mental, digamos, más adaptativa a la realidad colectiva. Porque las tres estructuras mentales se adaptan a la realidad, digamos, de maneras diferentes. Pero cuando hablamos de neurosis, podemos citar, por ejemplo, a Freud cuando habla de la miseria neurótica, es decir, de cierta cuestión de lo cotidiano, de la costumbre, de lo habitual, de lo predecible, tal vez en un sentido de hablar de la neurosis como la estructura psíquica mayoritaria, como la norma, lo cual se comprueba que es de esa manera. La neurosis, digamos que para hablar muy mal y muy pronto, digamos que es de las tres estructuras psíquicas la que se ve más influida y más atravesada por lo cultural, la que más introyecta, la que más interioriza y tiene miramientos por esa realidad colectiva y esa realidad cultural en la cual el sujeto se inserta, en la cual vivimos. Justamente los problemas de la neurosis, según Freud, tienen que ver mucho con la represión. Y la represión, también hablando muy mal y muy pronto, tiene que ver con cierta exageración o con cierta elevación de ese miramiento por las normas culturales. Esa instancia psicológica que Freud bautizó como superyo vendría a ser cierto representante interiorizado, introyectado que llevamos en nuestra mente y que en realidad es muy difícil separarlo de lo que sería el yo y el ello, que son las otras dos partes que constituyen la estructura psíquica del sujeto, según Freud, a partir de su segunda tópica. El superyo viene a ser esa instancia moral, instancia que controla nuestro comportamiento con miramientos, teniendo en cuenta siempre las normas culturales y las normas sociales, lo que está prohibido y lo que está permitido, lo que se puede y lo que no se puede, lo que se debe y lo que no se debe, lo que hay que hacer. Los problemas de la neurosis, en principio Freud dice que tienen que ver con cierto superyo exagerado. Un sujeto que por tener cierto acento en lo superyoico, lo que le termina sucediendo es que no emprende la satisfacción pulsional. Es decir, lo que le termina sucediendo es que no emprende su satisfacción pulsional alterando la realidad, alterando el mundo exterior, sino que intenta reprimir esas mociones pulsionales, lo cual es imposible, va a decir Freud, es decir, la pulsión siempre se satisface, pero sin embargo el sujeto intenta reprimir esa satisfacción pulsional, esas satisfacciones pulsionales, digamos que por los miramientos de su superyo. Es complejo, me parece, poder desarrollarlo porque la instancia del superyo, como instancia autoobservadora de sí mismo, del sujeto, le impide llevar adelante la satisfacción pulsional por esos miramientos, por lo cultural, por las normas y por lo que se debe hacer. Sin embargo, decir que el superyo le impide al sujeto pareciera que el superyo le viniese de afuera o fuese, como se puede ver en los dibujitos, esa voz que le dice lo que no debe hacer, contra la otra voz que le dice lo que le gustaría hacer aunque está mal. Pero la instancia del superyo forma parte del sujeto, entonces nunca se presenta de esta manera tan clara y tan explícita. Es por eso que la represión es un mecanismo que acontece en el neurótico que consiste en que la satisfacción pulsional intenta ser denegada, es decir, es denegada la satisfacción pulsional que altera la realidad exterior y la satisfacción se satisface en otro lado. Ese otro lado va a ser un lado más patológico que va a tener que ver con lo sintomático. Entonces, por los miramientos del superyo del sujeto neurótico, se emprende la represión y la satisfacción pulsional
no se hace en el mundo exterior y en la realidad, sino que se realiza en la fantasía, y esa moción pulsional insatisfecha en la realidad se satisface en otro lado, en un lado sintomático. La energía de esa moción pulsional que igualmente se satisface, es decir, la represión es un mecanismo que como destino tiene el fracaso. En el fracaso de la represión se arma el síntoma neurótico. Pero para volver atrás y desarmar todo esto y empezar por el principio, podemos entender a la neurosis, en primer lugar, como una estructura psíquica, como una estructura mental que tiene un determinado modo de funcionamiento. Es un determinado modo de procesar la realidad que tiene mucho que ver con lo que está inscrito en lo inconsciente, con el otro inconsciente. Ese otro inconsciente en la neurosis es un otro que está en falta, que está atravesado por una barra, que está tachado. Por ende, se produce un sujeto neurótico. El sujeto neurótico se produce como resultado de que en lo inconsciente el otro de ese sujeto es un otro en falta. La relación del sujeto neurótico es una relación a un otro deseante, a un otro que está en falta, a un otro que no está completo, un otro que no tiene garantías. Entonces, en este primer sentido, la neurosis se entiende como una estructura psíquica que procesa la realidad de una manera determinada. Pero también se puede hablar de la neurosis o del neurótico, ese neurótico o esa neurótica o los neuróticos, en el sentido de estar neurótico. Uno puede ser neurótico de estructura mental, pero no estar neurótico en el sentido de no estar neurotizado, de no ir nervioso. Sin embargo, el sentido de la neurosis o de lo neurótico en el sentido de ese estado nervioso, que no remite a la estructura psíquica, sino a un estado determinado, tiene que ver capaz con el uso más popular del término en ámbitos no tan del psicoanálisis. Es un neurótico, está neurótico, se neurotizó, o ese tipo de utilización del término. Entonces, está bueno distinguir en principio que la neurosis es una estructura mental y que también se puede usar como término, como adjetivo, para una persona que está sintomatizando o que está teniendo un momento nervioso donde su funcionamiento psicológico aparece un poco alterado o aparece ocupado en cosas que no parecieran tener demasiada utilidad, que parecieran ser gastos de energía que en realidad el sujeto padece, que en realidad el sujeto le gustaría poder no hacer, o capaz no sabe que le gustaría poder no tener que realizarlos. Lo único que sabe es que eso le molesta, pero que no puede dejar de hacerlo, o que eso le molesta, pero le vuelve a pasar. Entonces, se puede hablar de un sujeto neurótico en tanto estructura, y se puede hablar de un sujeto que está neurótico en el sentido más relacionado a un sujeto que, para hablar mal y pronto, está nervioso o está sintomatizando o está teniendo alguna dificultad para, dentro de los términos de lo real, disfrutar de la vida, diría Freud. Entonces, dentro de la estructura neurótica tenemos la histeria, tenemos la neurosis obsesiva y tenemos la fobia. El sujeto en la neurosis entonces se las tiene que ver con el deseo del otro, se las tiene que ver con un otro atravesado por la falta. Entonces, tener una estructura histérica, obsesiva o fóbica depende de esa relación que el sujeto entable con el deseo. Y recordemos que el sujeto neurótico es deseante porque está en falta. Si su otro está en falta, él como sujeto también. Que su otro inconsciente esté en falta, lo hace a él estar en falta, lo produce como sujeto también en falta y también deseante. Lo que sucede en la histeria, en la obsesión y en la fobia, para volver a esas dos acepciones de la neurosis, primero en el sentido de estructura y después con el sentido de estar neurótico o ir neurótico por la vida en algunos momentos particulares o la vida entera, un sujeto con una estructura histérica lo que hace es mantener una relación particular con su deseo. Lo mismo en la neurosis obsesiva y lo mismo en la fobia. Son determinadas relaciones con su deseo de un sujeto que es neurótico. Un sujeto neurótico e histérico de estructura, cuando se neurotiza, en el sentido de estar neurótico, lo que hace es relacionarse con su deseo de una manera en la cual a ese deseo lo deja siempre insatisfecho. Por otro lado, un sujeto neurótico obsesivo
Cuando está neurotizado, cuando está neurótico, su manera de escaparse de su deseo, de no confrontarse a su deseo, va a ser dejar a ese deseo como imposible, como idealizado, como postergado. La procrastinación tiene que ver bastante con la neurosis obsesiva. Y en la fobia es una concepción que se las ve con la angustia de una manera más bien radical, porque hay todo un desplazamiento sobre el objeto fóbico de diferentes cuestiones, de diferentes emociones pulsionales, diría el psicoanálisis, que se depositan sobre un objeto fóbico también como una manera de defenderse contra el deseo. ¿Qué quiere decir entonces que el neurótico se defienda de su deseo? Que cuando se neurotiza entra a una manera particular de relacionarse con su deseo y de defenderse de él, de, digamos, no entregarse a cierta confrontación con la angustia que implica ser un sujeto deseante. Primero, me parece que está bueno aclarar que nunca es algo que sea adrede, que sea algo voluntario y que sea algo a propósito. Cuando un sujeto neurótico se neurotiza, lo que le pasa es que a nivel estructural y a nivel radical, nunca a nivel de la conciencia, lo que está buscando es una determinada manera de seguir adelante con su vida o de llevarla a lo mejor que pueda, como le salga. Sin embargo, cuando un neurótico se neurotiza, dentro de estas tres maneras posibles de relacionarse al deseo, la histeria, la obsesión o la fobia, el neurótico lo que busca es realizar como un atajo que implica ahorrarse las consecuencias de ser un sujeto deseante y de, digamos, estar a la altura del deseo. A la altura del deseo en el sentido de que el deseo tiene una determinada lógica para el psicoanálisis que implica atravesar cierta angustia, que implica atravesar la angustia de que ese otro, de la neurosis, no tiene garantías. Es bastante repetitivo este tema del otro que no tiene garantías, que como concepto puede sonar muy amplio y bastante abstracto, pero que si lo pensamos en algo más bien cotidiano, se puede encarnar en diferentes situaciones de la vida. Se puede encarnar en la incertidumbre de empezar algo que siempre quisimos hacer y nunca nos permitimos hasta un determinado momento. Se puede encarnar en la angustia de no saber cómo van a ser las cosas, por ejemplo al empezar un nuevo trabajo, por ejemplo al conocer a una persona, por ejemplo hacer un cambio de planes de vida, por ejemplo pasar a ocupar un nuevo cargo en un trabajo que nos importa, o también puede ser más por la negativa. Tener que decir que no a una determinada situación que como sujetos no nos llama, que sentimos que no es por ahí. Tener que decir que no a una determinada persona. Tener que decir que no a diferentes mandatos. Entonces, que el otro no tenga garantías implica confrontar con que esas decisiones son subjetivas y son propias del sujeto. Que nadie más las puede hacer por él. Porque en ese punto es el punto donde el sujeto tiene que confrontarse de algún modo con la angustia que implica ser sujeto, con la angustia que implica ser deseante, y nadie más puede atravesar esa puerta por él. Entonces, la neurosis, cuando se neurotiza bajo la forma histérica, obsesiva o de la fobia, lo que busca es realizar ese atajo de no confrontarse con esa angustia que implica ser sujeto deseante. Entonces, para seguir, uno de los primeros conceptos que Freud, digamos, da a luz y que utiliza para poder hablar de la neurosis es la represión. La represión es el mecanismo por el cual para Freud se forman los síntomas de los neuróticos. Porque el neurótico reprime algo de que pase a otro lugar, vamos a decir, es que esa energía que quiere ir de un lado a otro se termina tramitando de otra manera. Termina tramitándose de una manera, si se quiere, patológica. La represión sería el mecanismo psíquico propio de la estructura neurótica. Y digamos que la represión y el inconsciente son conceptos solidarios. Y son conceptos que fundan la teoría psicoanalítica desde el principio. El inconsciente es efecto del mecanismo de la represión. Digamos que porque hay represión es que se constituye lo inconsciente. Lo inconsciente existe y tiene razón de ser porque existe lo consciente. La conciencia, a la cual tenemos acceso en este momento, que pensamos, que estamos despiertos, para el psicoanálisis tiene cierto almacén trasero, tiene cierto sótano. El sótano vendría a ser lo inconsciente. Lo inconsciente está constituido por aquellas cuestiones
que quedan en lo reprimido, que no tienen acceso a la conciencia. Los contenidos reprimidos quedan en la instancia del inconsciente. ¿Qué es entonces la represión? Ese mecanismo central en los neuróticos. Bueno, como la define Freud, es un esfuerzo de desalojo de la conciencia. La conciencia hace un esfuerzo por desalojar de sí misma determinadas representaciones, determinadas palabras, para ser un poco inexacto, pero vale. Y esas representaciones que la conciencia quiere mantener fuera de sí misma son representaciones que Freud dice que le producen al sujeto pena, dolor o vergüenza. Es decir, le producen displacer. A la conciencia hay determinadas representaciones que le producen displacer. Entonces las mantiene fuera de su dominio. Por eso, con ayuda del mecanismo de la represión, el sujeto rechaza o mantiene en lo inconsciente representaciones, pensamientos, ideas, imágenes o recuerdos que le causan algún malestar. ¿Y por qué le causan malestar al sujeto? Bueno, lo que va a postular Freud es que esas representaciones en general entran en conflicto con las demandas de la cultura, como puede ser la limpieza, el orden, las exigencias morales y éticas, y que están relacionadas a dos temas centrales, de los cuales el aparato psíquico, nuestra mente humana, tiene imposibilidad de simbolizar y de tramitar completamente. Hay dos cosas que a nuestro psiquismo, según Freud, según Lacan, según el psicoanálisis, no son traumáticas. Esas dos cosas son la sexualidad y la muerte, pero no traumáticas necesariamente en el sentido del trauma más conocido. Se traumó, esto que le pasó lo traumó, lo dejó traumado. No está mal ese sentido, pero cuando Freud dice que la sexualidad y la muerte son traumáticas para el psiquismo humano y que esas dos cuestiones no encuentran manera de simbolizarse y no cesan de no escribirse, lo que está diciendo es que son traumáticas a un nivel más fundamental, más lógicamente anterior, a nivel radical, a nivel de la estructura. Nos es imposible tramitar de una manera más o menos bien la sexualidad y la muerte, porque las palabras siempre son menos. Entonces, para volver, en la neurosis, la conciencia, por el mecanismo de la represión, mantiene alejadas determinadas representaciones, determinadas de su dominio, de su terreno, y las mantiene en lo inconsciente. Ahora, esas representaciones que están en lo inconsciente, que en el neurótico, cuando está neurotizado, devienen inconciliables y devienen reprimidas, tienen una energía. Esa energía que quiere pasar a la conciencia para poder, digamos, tramitarse, la conciencia no la deja entrar, porque están montadas en esas palabras que son inconciliables. Entonces, ese monto de energía se divorcia de esas palabras, se separa de esas representaciones y se va a terminar tramitando de una manera patológica. Se va a ir a otras representaciones, a otras palabras que a la conciencia de ese sujeto sí le son aceptables. Entonces, Freud da un ejemplo de lo que hoy sería el derecho de admisión. Él da el ejemplo en relación a un guardián en un vestíbulo que no deja entrar a determinados huéspedes. Lo que dice Freud es que la represión funciona igual que el encargado de seguridad de un boliche. Vienen determinadas personas de las cuales al encargado de seguridad del boliche no le gusta la ropa, no le gusta el aspecto, no le gusta la vestimenta, y el encargado de seguridad del Pato Vica le dice: ustedes acá no entran. Ese sería el mecanismo de la represión a nivel de la conciencia y lo inconsciente. La conciencia le dice a determinadas palabras, las cuales le causan rechazo: ustedes acá no entran. La conciencia le deniega el acceso a esas representaciones que le generan rechazo. Entonces, esas representaciones no pueden entrar a lo consciente, quedan en lo inconsciente, pero ese intento de entrada deja como saldo un determinado monto de energía, como si esas personas denegadas por el derecho de admisión se pusiesen a empujar a los encargados de seguridad. Los encargados de seguridad tendrían que resistir los golpes y los empujones, pero no se podrían ahorrar el hecho de tener que aguantar y bancársela contra esa energía de los que quieren entrar. Bueno, igualmente las representaciones inconciliables para la conciencia van con determinada energía y la conciencia les dice: ustedes acá no entran. Sin embargo, lo que dice Freud es que esa energía igual se va a terminar tramitando de una manera patógena.
Porque las representaciones no entran, pero su energía, lo que dice Freud, es que se divorcia, se separa de las representaciones inconciliables para la conciencia y se va a representaciones que tienen que ver en la histeria con el cuerpo y en la neurosis obsesiva con representaciones que en principio son nimias, que no tienen interés alguno. Entonces, de esa manera y con mecanismos diferentes en la histeria, en la fobia y en la obsesión, se forman los síntomas en la neurosis. Se trata de un sujeto que está canalizando la energía de emociones pulsionales que vienen de lo inconsciente de una manera patógena, de una manera que, digamos, lo lleva a padecer. Freud, en la conferencia 19 de Introducción al Psicoanálisis, dice: la existencia del síntoma tiene por premisa que algún proceso anímico no fue llevado hasta el final normalmente. Vale decir, de manera que pudiera devenir consciente. El síntoma es un sustituto de lo que se interceptó. Ahí está esto de que lo que se interceptó, esas representaciones que la conciencia les dijo acá no pasan, tenían una energía, y esa energía se va a la formación de síntoma. ¿El problema cuál es? El problema es la represión. Hay en el neurótico una represión, un mecanismo de la represión exacerbado que no le permite al neurótico satisfacer sus pulsiones alterando la realidad y el mundo exterior, sino que el neurótico, como no satisface esas pulsiones en el mundo exterior, las termina satisfaciendo en la fantasía y en el propio cuerpo. En Freud, en principio, todo se trata de una cuestión energética. Hay una energía que tenemos que necesitamos tramitar, que necesitamos canalizar, sublimar de determinadas maneras. Y si no lo hacemos alterando la realidad exterior, lo terminamos haciendo en el propio cuerpo o con acciones que involucran al propio cuerpo de una manera que nos termina resultando dañina o que nos termina resultando un gran esfuerzo en el cual hay un padecimiento. Entonces, volviendo, la idea es que en la neurosis, ya sea histeria, obsesión o fobia, la represión recae sobre contenidos sexuales y agresivos o relativos a la muerte, que son justamente los dos impulsos que no tienen ningún tipo de autorregulación por parte del sujeto. Cuestión que no sucede en el mundo de los animales salvajes, en el mundo de la naturaleza. Los animales sí cuentan con el instinto, nosotros lo que nos queda del instinto como un recuerdo que nunca va a ser el instinto, ya es otra cosa porque hay un atravesamiento por el lenguaje, son las pulsiones. Pero en los animales el instinto sí regula esos impulsos que tienen que ver con la sexualidad y con la agresividad o la muerte. Entonces, ¿cuáles son para Freud en principio los problemas de la neurosis? Bueno, los problemas de la neurosis tienen que ver con la represión. La represión que, como mencionábamos, recae sobre contenidos relativos a la sexualidad y la muerte o la agresividad, que la represión apunta a mantener en lo inconsciente porque llevadas a un punto cúlmine, a un punto máximo de su expresión, esas pulsiones y esos contenidos entrarían en conflicto con las demandas culturales. Entonces, el problema en el neurótico es entre las demandas culturales, el deber, lo que se tiene que hacer, lo que no hay que hacer, lo que está prohibido, lo que está permitido, toda esa instancia reguladora de la cultura internalizada en lo que Freud en principio nombró como el superyo, y por otro lado, las mociones pulsionales que tienen que ver con la sexualidad y la agresividad y la muerte, que entran en conflicto con esas demandas culturales. Lo que pasa en el neurótico es que esa censura, ese mecanismo de la represión, está exacerbado. Entonces, confunde, para decirlo de alguna manera, entre comillas, que si bien hay cosas prohibidas y que no se pueden realizar, uno no puede desencadenar a todas sus mociones pulsionales agresivas, por ejemplo, hay otras que sí se pueden realizar, siempre en el punto en el cual la convivencia con el resto siga siendo posible. El neurótico, digamos, que tiene exacerbado el mecanismo de la represión y confunde que haya cosas prohibidas con que todo está prohibido, con que nada de lo pulsional relativo a la sexualidad y a la agresividad se puede satisfacer y se puede realizar. Entonces, esa energía que es propia de la agresividad y de la sexualidad, el sujeto que hace no la tramita de una manera en la que altere el mundo exterior, sino que la termina tramitando de una manera sintomática. El síntoma se arma de esa energía no tramitada.
De ahí sale la conocida frase de Freud de que los síntomas sirven a la satisfacción sexual de los enfermos. Son un sustituto de esa satisfacción que les falta en la vida. Me parece que vale recordar y vale aclarar en qué época escribió Freud y qué era lo que se percibía en la época de él, qué era lo que él leía que había como problema en la subjetividad, a los cuales la medicina del cuerpo, de la fisiología, del trato directamente con lo corporal, no podía solucionar. La medicina de esa época, Freud era neurólogo, y lo que se preguntaba era qué es lo que le estaba pasando a las subjetividades de esa época que tenían problemas nerviosos o parálisis corporales, como en el caso de la histeria, o pensamientos que acechaban todo el tiempo a determinadas personas, a determinados sujetos, y no les dejaban llevar adelante una vida cotidiana más o menos satisfactoria. Entonces, lo que Freud elabora, además del concepto del inconsciente, de la represión, es que por los diques culturales, por los diques morales de esas personas, lo que estaba pasando es que había una energía que se estaba tramitando de una manera que les hacía daño, de una manera que les repercutía en su vida cotidiana para mal. Y lo que teoriza Freud es que en la neurosis el sujeto tiene problemas para poder canalizar su energía, y también teoriza que esa energía que el sujeto neurótico tiene problemas para canalizar y para tramitar es una energía que tiene que ver con dos cuestiones principales, la sexualidad y la muerte. De ahí es que teoriza cómo funciona lo inconsciente y la conciencia. En los neuróticos, que están con síntomas, lo que está pasando es que las mociones pulsionales, ese esfuerzo de la energía de satisfacerse, que tiene que ver con cuestiones de la sexualidad y que tiene que ver con cuestiones de la agresividad o de la muerte, son cuestiones que no se están tramitando de una manera más o menos sana, sino que esa energía se está yendo al cuerpo en la histeria y se está yendo al pensamiento en la obsesión. Entonces, si para el psicoanálisis, como subjetividad que somos discurso, somos palabra, somos representaciones, somos lenguaje, toda nuestra energía circula por una determinada red de palabras, en realidad una red de significantes, de representaciones. Y si esa energía no puede circular de una manera más o menos con cierta movilidad, y hay un estancamiento o hay una imposibilidad, hay un dique que no deja pasar esa energía se termina tramitando igual. Las pulsiones igual se satisfacen, pero se satisfacen de una manera que afecta a la persona, que afecta al sujeto. Por eso decía Freud que los síntomas sirven a la satisfacción sexual de los enfermos. Entonces, para terminar y para redondear, dentro de la neurosis, con sus problemas relacionados al mecanismo de la represión y a una represión que, si se quiere, actúa de una manera exacerbada, por eso las mociones pulsionales no se pueden satisfacer en la realidad y se terminan satisfaciendo en las fantasías, en los síntomas. En la histeria, lo primero que planteó Freud es que esa energía que viene de representaciones inconciliables y quiere pasar a la conciencia, y la conciencia no deja pasar a esas representaciones, esa energía se va a representaciones, a significantes que tienen que ver con el cuerpo. El monto de energía de las representaciones inconciliables se desplaza sobre representaciones corporales. Por eso, en la época de Freud, se encontraban síntomas de personas que tenían parálisis en diferentes lugares del cuerpo. Y lo que Freud va descubriendo es que, hablando, de golpe esas parálisis frenaban por 2 o 3 días, desaparecían. Y también descubre que los pacientes, cuando se llegaba a determinados temas, a determinadas cuestiones, tenían resistencia a hablar. Les daba cierto reparo moral, les daba cierto rechazo. Entonces lo que ve Freud es, bueno, ¿será que por ahí va la cuestión? En este misterio que es el ser humano, que es una cuestión tan metafórica y que hay cosas que parecen inexplicables en relación a las emociones y en relación a diferentes reacciones y comportamientos del ser humano, lo que ve Freud es seres que en su vida tenían problemas para tomarse determinadas cuestiones con más naturalidad. Tenían cierta susceptibilidad a determinadas cuestiones que después postula que son la sexualidad y la muerte. Él, en su época, bien hijo de su época, lo que ve es que hay determinadas personas que andan nerviosas por la vida y el factor común que encuentra es cierta insatisfacción con sus vidas,
y ciertas cuestiones donde la cosa no fluye. Pero como no fluye en relación a esas cuestiones, fluye en otro lugar. Y en ese otro lugar en el que fluye es en el mundo de los síntomas. En ese mundo de los síntomas, lo que para Freud se hace oír y se hace escuchar es que hay algo en esas personas que está quieto, hay algo que está estancado. Hay determinados seres que están insatisfechos y que no están en una relación de confrontarse con su deseo. Para terminar, se puede agregar, aunque son temas que dan para libros enteros, me parece, que en la histeria la modalidad que es que ese monto de energía se desplaza sobre representaciones corporales. Por eso Freud decía que en su época encontraba parálisis de determinados órganos corporales en determinadas personas. Por otro lado, en la obsesión, esa energía que la conciencia no deja pasar y que reprime, junto con esas representaciones inconciliables, se monta sobre representaciones nimias o sin importancia. Entonces, en la estructura neurótica obsesiva, es como que el pensamiento está sobreinvestido de energía. Hay un exceso de energía en el pensamiento. Es un sujeto que piensa mucho y que a veces tiene pensamientos que parecieran no tener sentido o ser un poco locos, pero que sin embargo tiene cierta compulsión a realizarlos. Esa es la modalidad más bien de la obsesión. Y en la fobia, que es un caso aparte, ese monto de energía se monta sobre la representación del que va a ser el objeto fóbico. En segundo lugar, en la histeria, el sujeto histérico o el sujeto con una estructura histérica, neurótica, lo que hace es dejar el deseo insatisfecho. Que sí, que no, que sí, que no, que no. Nunca se confronta con su deseo, siempre lo deja como un deseo insatisfecho. La histeria es la estructura psíquica que se escapa, que toma el atajo para no confrontarse con su deseo a través de la insatisfacción, de dejar el deseo insatisfecho. La neurosis obsesiva, ese atajo, ese no confrontarse con lo que implica ser sujeto deseante y con encontrar la satisfacción que hay en vez de una satisfacción idealizada que no hay, lo que hace es dejar el deseo como imposible, como postergado o como idealizado. Mejor mañana, y mañana llega y mejor mañana, hace las valijas pero nunca se va de viaje. Y el deseo queda idealizado. En la neurosis el deseo se termina satisfaciendo en la fantasía. Porque en la fantasía todo cierra, porque en la fantasía lo simbólico tiene cierta consistencia y lo imaginario, las imágenes de la fantasía, siempre son algo que tiene un correlato en el lenguaje, siempre cierran y nunca hay una inconsistencia. En cambio, en lo real, en el encuentro con un otro, sin garantías, el lenguaje en parte se desvanece. Hay que confrontarse con la angustia, donde el lenguaje no ofrece garantías, donde las cosas no cierran, donde hay momentos de desencuentro, donde está ese momento de angustia, donde está el momento donde las cosas no cierran, donde hay una incomodidad, y donde está una satisfacción que es la que sí hay. En la fantasía se idealiza una satisfacción que en realidad no hay, pero el neurótico no confronta esa satisfacción idealizada con la satisfacción real, la satisfacción que sí puede haber. Entonces no pierde, pero no gana, no arriesga, pero no avanza. No como si se tratase de una carrera o de una cuestión de productividad, sino de que cuando el sujeto sí se la juega por su deseo, digamos, con lo que se termina confrontando es con que ese deseo después se vuelve a encender. No es que se apaga, sino que después se vuelve a retroalimentar. Esa es la lógica de desplazamiento del deseo. Uno está tomado por un determinado deseo y después está tomado por otro deseo. Uno quiere una cosa, la tiene y después quiere otra cosa. Digamos que el neurótico, cuando está neurotizado, con las diferentes modalidades, histeria, neurosis obsesiva o fobia, se defiende de esa dinámica, de ese desplazamiento propio del deseo, de esa metonimia deseante. Y por mantener en la fantasía una satisfacción que no hay, se pierde la satisfacción que sí hay, pero con la cual busca ahorrarse la angustia de esa confrontación. No enfrenta cierta angustia propia del deseo. Y la cuestión es que en lo que es el deseo, digamos, nadie puede hacer la tarea por el sujeto. Nadie puede ser reemplazado por otro sujeto en eso, porque en ese terreno el sujeto se las tiene que ver con el otro en tanto esa entidad simbólica. Pero en ese mundo nadie más puede dar el presente por él. Digamos que el deseo es una cuestión donde
Nadie le puede falsificar la firma al otro. Cada sujeto tiene que ir y dar el presente por sí mismo. Bueno, esas fueron algunas cosas, algunas cuestiones. Para nada es todo lo que se puede decir, sino algunas puntualizaciones para poder ir diferenciando en relación a la psicosis y a la perversión, que son las otras dos estructuras mentales que junto con la neurosis plantea el psicoanálisis, que pueden ser las formas en cómo se estructura la mente humana. Un saludo y hasta la próxima. 2, 3. Turn it up. You might be a redneck. Turn it up. Turn it up. You might be a redneck. Turn it up. You might be a redneck. 1, 2, 3. Okay, boys.